Hola, soy Amalia Echevarría, directora de la Unión de Asociaciones Familiares, y es para mí un placer daros la bienvenida al segundo día de las 11ª Jornadas Internacionales contra la Mutilación Genital Femenina. Unas jornadas que cuentan con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Agradeciendo nuevamente al Ministerio este apoyo, me gustaría dar continuidad a estas jornadas resumiendo los principales mensajes que compartimos ayer en torno al modelo de intervención que presentamos. Un modelo de intervención que es fruto del trabajo conjunto de UNAF y otras entidades expertas y que recoge 15 años de experiencias y aprendizajes. Un modelo articulado a partir del enfoque de género, desde el feminismo interseccional, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de derechos humanos, y más concretamente de los derechos sexuales y reproductivos, y con unas líneas de acción fundamentales: la formación a profesionales, la incidencia social y política, el desarrollo de materiales especializados, el trabajo con las mujeres y las comunidades afectadas, la mediación intercultural y el acompañamiento para la atención integral. Para lo que se hace imprescindible el trabajo en red, desde un abordaje integral, comunitario y con el liderazgo de las comunidades afectadas. Y presentamos así un modelo de intervención integral y sus ejes estratégicos a través de iniciativas y buenas prácticas. Ayer nos centramos en las de mediación intercultural especializada como figura clave para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y también conocimos algunas iniciativas público-privadas de la sanidad pública y del asociacionismo del Reino Unido. Y hoy os invitamos a continuar desgranando otro de estos ejes estratégicos de intervención a través de buenas prácticas de intervención comunitaria. Y a continuación compartiremos los retos, reivindicaciones y nuevas propuestas para la agenda social y política a nivel estatal y europeo. Y para ello contamos, como no podía ser de otra forma y como ayer, con un magnífico panel de ponentes con una gran experiencia en la lucha contra la mutilación genital femenina y contra las violencias de género. Y de esta forma lo que pretendemos es generar un espacio de aprendizaje, encuentro e intercambio y facilitar además la internacionalización de iniciativas pioneras y de referencia en España. Y sin más, doy paso a la primera mesa agradeciendo a todos y todas vuestro interés y vuestra participación en estas jornadas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Pablo Madera, trabajo en la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, en el área de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, y bueno, me han invitado a hacer una labor de moderación en estas jornadas. Y nada, quiero que sea una labor de moderación pues con un perfil muy discreto, porque viendo el plantel de ponentes que tenemos hoy, creo que, bueno, humildemente no creo que pueda aportar nada mucho mejor de lo que van a aportar ellas. Entonces, bueno, dentro de mis competencias, evidentemente, la mutilación genital femenina en concreto es una forma de violencia de género, al menos jurídicamente y tal y como lo dispone el marco normativo en el que yo cotidianamente me muevo, que es sobre todo nuestra ley autonómica, la ley 5/2005 de violencia de género, en la que, como he dicho, la mutilación genital femenina se recoge explícitamente como una forma de violencia para la que está prevista pues, bueno, su vigilancia, su lucha y su erradicación, por decirlo de alguna manera. Pero como he dicho, no me voy a parar mucho tiempo en hablar sobre esto, ya que las ponentes aquí tienen mucho que decir, son las protagonistas, y voy a dar paso a las mismas. Voy a presentarlas primero a todas ellas, luego bueno, pues, irán participando secuencialmente. Tenemos a Guaturé, que es de la Asociación de Mujeres Mauritanas, de Dimbé, de Fuerteventura. Tenemos a Patricia González Sánchez, que pertenece a la Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares. Tenemos a Sagari Boleko Eribé, de la UNAF. También tenemos a Kinadawa Wan, de Dublín. Y bueno, pues también tenemos una compañera que es Ana, a ver si lo digo bien,
Widengren, que también va a participar aquí exponiendo su experiencia y su enfoque. Entonces, creo que lo que procede ahora es empezar por el orden, creo que es el que me han dado y estará correcto, por Agua Touré, de la Asociación de Mujeres Mauritanas de Timbe. Así que yo ya me silencio y dejo a la compañera que inicie. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Agua. Pues cuando quieras, ¿nos quieres contar un poco sobre tu trayectoria y la experiencia de la Asociación DIMBE? Bueno, buenos días. Fundé la Asociación DIMBE en 2017, pero la idea de luchar para erradicar las prácticas tradicionales nefastas, como la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles y forzados. Se me ocurrió desde que me tuvo casarme en los 14 años con un primo mucho más viejo que yo, sin mi sentimiento. La verdad que me duele hasta ahora, que tenía que dejar mis estudios en cuanto era una buena alumna, con la ilusión de hacer hasta grandes certificados universitarios. Yo también paso por la MGF cuando tenía 10 años, que nunca ha aceptado, nunca. Entonces, por la Asociación DIMBE, los fines de la Asociación DIMBE serán fomentar y promover la integración de los miembros de la asociación en la vida sociocultural de la comunidad, sensibilizar a la población sobre la realidad migratoria y especial a las de las mujeres de origen mauritano, promover y desarrollar actividades socioculturales para dar a conocer y sensibilizar sobre Mauritania y su cultura, promover la igualdad de género, promover y desarrollar actividades interculturales con entidades y colectivos de distintos ámbitos de actuación, formar parte activamente del tejido asociativo de Fuerteventura y contribuir a su fortalecimiento, animar a las mujeres mauritanas a integrarse a otras asociaciones y colectivos de carácter social y educativo, colaborar con entidades y administraciones en proyectos y actividades que favorecen la consecución de los fines de la asociación, prevenir prácticas tradicionales que afectan a la salud de la mujer y vulneran su integridad como mujer y persona, como mutilación genital femenina, matrimonio infantil, matrimonio forzoso y gavage también, como se engordan las mujeres, porque se vea una mujer gorda es más bella que una mujer flaca en África. Al principio empezamos a formar, asesorar sobre la mutilación genital femenina y ayudar a la integración sociolaboral de las mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina en perfil profesional, en formación laboral, recursos de formación y empleo, y talleres de ganchos, de ganchillo, de bordado, de costura, etc. Como lo decía antes, habíamos ido realizando actividades como charlas en escuelas, en institutos, en centros culturales. Organizamos eventos interculturales para juntar diferentes comunidades, igual donde se practica la mutilación genital femenina o no. Pero cada vez pudimos introducir
introducir el tema de la mutilación genital femenina. Participamos en, perdona, cuando me emociono no puedo. No te preocupes, Agua, como si necesitas beber agua también, no pasa nada. Tengo Ramadán encima. Participamos en casi todos los eventos para visibilizarnos como región intercultural organizada del pueblo cada año, 8DM, 25DM, 6 de febrero, cada vez que tenemos que ir hasta Madrid para participar. Pero este año, la verdad que desde Cabildo del Fuerteventura, muchas instituciones se unen en la lucha. Entonces, nosotras desde Fuerteventura han podido celebrar 6 de febrero de forma presencial. Donde tuvimos más éxito eran las fiestas interculturales para poder juntar cada vez más de 15 nacionalidades. Y también cuando acudieron algunas mujeres españolas nacidas aquí en las Islas Canarias, pero de origen africano, para hacer testimonios que ellas pasaron por la mutilación genital femenina cuando las llevaron sus padres de vacaciones cuando eran pequeñas. Ellas viven su situación muy, muy mal y de manera diferente a las mujeres migrantes sobrevivientes de la mutilación genital femenina. Las dificultades fueron hasta ahora pues el acceso a los servicios públicos por burocracia y también por falta de protocolo de actuación coordinado. La única subvención que tenemos es del Cabildo de Fuerteventura, el Servicio de Bienestar Social. Tuvimos la primera subvención de bienestar social del Cabildo de Fuerteventura en el marco de nuestro programa de atención, información, asesoramiento y integración sociolaboral de las mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina. Podemos llegar hasta 7.800 personas con este programa a nivel de 2020. La segunda es en 2021, en el marco de nuestro programa para contribuir a la erradicación de la mutilación genital femenina a través de la formación y sensibilización en comunidades donde se practica y especialistas que trabajan en el ámbito en Fuerteventura. La tercera está en la espera de ser probada este año con nuestro programa de sensibilización y formación en competencia intercultural y integración y buenas prácticas en la prevención y abordaje de la mutilación genital femenina. Las dificultades que las mujeres como comunidades fueron es un tema tabú porque hablar de algo que piensan como íntimo y secreto es un tema cultural, pero por lo tanto, a abordar y criticar, por lo tanto, es tema muy sensible. Casi todas las mujeres trabajan cada día y regresan en su casa de noche para, por lo tanto, hablar de la mutilación genital femenina no es lo prioritario para ellas y ellos. De conocimiento de la mutilación genital femenina. Ausencia de un marco de abordar la mutilación genital femenina, ni protocolo, ni acercamiento de las mujeres supervivientes de los servicios para hablar de esto. Ausencia de conocimientos interculturales de los especialistas en ámbito de la mutilación genital femenina. Sí, ha hecho los medios de comunicación un trabajo enorme para conocer la práctica y visibilizar nuestro trabajo. También fue nuestra estrategia para pasar nuestro mensaje y de ocupar el espacio mediático lo máximo posible. Ha sido entrevistada muchas veces por la televisión canaria,
y casi toda la prensa escrita, radio, redes sociales, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, etcétera, etcétera. Las dificultades de algunas publicaciones desagradecimiento o destacar a la sensibilidad culturales y causar otra victimización con relación con relatos estigmatizantes y traumatizantes. Ahora hacemos un trabajo más orientado en la comunidad. Nuestro trabajo comunitario se basa en hacer el trabajo comunitario de sensibilización, información y educación. Localización de mediadores y mediadoras interculturales. Identificación y seguimientos de los casos. Formación de jóvenes del cambio social, líderes de la comunidad que juegan un papel determinante en la erradicación de la mutilación genital femenina. Las habilidades necesarias para involucrar con la comunidad. Agua, yo te quería hacer una pequeña pregunta porque me está interesando mucho lo que estás diciendo y tengo una duda. Como trabajas a nivel comunitario en Fuerteventura, sobre todo, entiendo, yo te quería preguntar, ¿cómo percibes tú que el mensaje que transmitís es acogido por la gente de allí, por las comunidades de Fuerteventura? ¿Lo acogen, lo entienden, empatizan con el mensaje o les resulta a veces un poco lejano? Nosotros desde Fuerteventura estamos entrando en sus casas para beber un té, compartir una cena. Si hay un nuevo bebé en la casa, venimos con regalos para felicitar. Si hay fallecimientos, venimos para darle abrazos a los miembros de la familia. Es bien visto en muchas comunidades de venir a saludar a la gente en su casa. No es de tradición de salir en bares, restaurantes, fuera. Como decimos aquí, es un marketing de proximidad. Así que estamos trabajando para llegar a las comunidades afectadas. Muy bien. Yo, viendo un poco cómo va el tema del tiempo, que creo que, bueno, más o menos calculando, calculo unos 20 minutos por ponente, tienes un ratito más, no sé si quieres ir un poco pensando en dar alguna última idea respecto al mensaje que nos quieres transmitir. Sí, quería explicar un poco desde DIMBE cómo trabajamos desde hace años. Vale. Sí, la asociación DIMBE llevamos años trabajando para erradicar la mutilación genital femenina en Canarias. De trabajo del campo extraímos que en Coralejo, municipio de La Oliva, hay 26 familias procedentes del pueblo Haidí en Mauritania, donde todas las madres se encuentran mutiladas. Mujeres de las cuales 12 de ellas residentes en Canarias y las otras pendientes de la regrupación familiares. 31 niñas son niñas que viven con sus padres en Coralejo y se encuentran en riesgo alto de ser mutiladas, yendo de vacaciones a los países de origen y que se les sigan practicando la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina se ha convertido en una realidad social en las Islas Canarias. Su abordaje desde diferentes ámbitos profesionales, comunitarios y perspectivas es fundamental en la lucha contra la exclusión social de esta población en riesgo. Entonces, esas familias que estamos hablando es solamente las familias mauritanas, sin contar guineanas, senegalesas, malienses y lo demás. Entonces, nosotros organizamos, comenzamos a 15 minutos de Coralejo, concentramos primero allí. Así, comunidades afectadas, escuela y centros de salud, estamos trabajando en red.
Bueno, entonces dejo a mi compañero seguir. Muchas gracias. Agua, muchas gracias por tu intervención. Me ha resultado muy interesante porque la verdad es que oír hablar a una mujer que lo ha vivido desde dentro siempre aporta matices al discurso que en los libros, por así decirlo, no podemos percibir. Así que te lo quiero agradecer personalmente la intervención. Me ha resultado muy interesante. Bueno, pues para no comernos todo el tiempo y para ser un poco rigurosos con el programa, vamos a dar paso, entiendo que ahora vamos a dar paso a Patricia González, a nuestra compañera de la Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares. Así que, Patricia, cuando quieras, expon. Pues muy buenos días a todas y a todos. Yo voy a contar un poquito la historia de cómo hemos llegado a tener protocolos en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Alcalá es uno de los municipios pioneros en la Comunidad de Madrid en lo que es el trabajo por la igualdad y en contra de la violencia de género. En el 89 se creó el Centro Asesor de la Mujer, aunque al principio, en los primeros años, se atendía a las víctimas un poco, digamos, de manera voluntariosa, porque había una gran carencia de recursos institucionales y de conciencia sobre el problema. A partir del año 2000 se crea una mesa local para la erradicación de la violencia de género y empiezan a elaborarse diferentes protocolos de actuación en la ciudad. Ya en el 2004 se crea la Red de Atención Integral a la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y se pone en marcha el punto del Observatorio Regional de la Violencia de Género aquí en Alcalá de Henares. El trabajo en un principio se centra mucho lo que es en violencia de pareja y no se intervienen en otras manifestaciones de violencia de género, aunque en sucesivos planes de la ciudad ya se va empezando a contemplar progresivamente diferentes acciones de sensibilización sobre otras formas de violencia de género. Ya es en el quinto plan de igualdad de la ciudad, en el del año 2012-2015, en el que se incluye como objetivo otras violencias de género. En el plan del 2018 se amplían estas diferentes formas de violencia de género y se empieza a hacer una sensibilización y una prevención contra lo que es la mutilación genital femenina. Los planes de igualdad de nuestra ciudad los vamos aprobando hasta ahora en pleno por unanimidad, veremos en los próximos. Y la verdad es que es un trabajo y una acción coordinada de muchas partes de la ciudad. Paralelamente a todos estos planes, existe en Alcalá una alta proporción de inmigración, lo que hace que pongamos en marcha diferentes programas para la integración de las mujeres inmigrantes. En el año ya 2014, con la ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, tenemos un hito, un antes y un después, por decirlo de alguna manera. Y a partir de aquí nosotros empezamos a realizar en lo que es mutilación genital femenina un estudio. Hacemos un trabajo de campo, sobre todo sociodemográfico de la población inmigrante de la ciudad, para ver cuál era el riesgo y a dónde alcanzaba. En Alcalá, en ese estudio, observamos que había aproximadamente unas 162 niñas menores de 14 años que eran procedentes de países en los que se practicaba la mutilación genital femenina. Esto nos da un poco una idea general del riesgo al que podemos enfrentarnos, aunque no tenemos claro en ese primer momento las etnias de las que proceden dichas familias, con lo cual tampoco hay, digamos, un feeling latente del riesgo real. Para poder seguir trabajando en este riesgo que hemos detectado y que no dejan de ser 162 niñas menores de 14 años, que creo que es un número considerable dentro de nuestra ciudad, pues se crea una mesa contra la mutilación genital femenina a la que invitamos a profesionales de todos los ámbitos para poder intervenir con esta población.
en el primer momento se hace un poco una labor de formación y sensibilización, sobre todo dirigida a profesionales de servicios sociales, del área de educación, de diferentes áreas que son los que nos pueden dar un poco la voz de alarma en cuanto hay un riesgo más elevado en cada una de esas niñas. Realizamos también, por otro lado, muchísimas campañas de sensibilización a la población general contra esta forma de violencia desde el año 2018. Yo creo que las acciones de sensibilización han ido calando en la ciudad porque hemos tenido muchísimas colaboraciones. Hemos colaborado con la Universidad de Alcalá con seminarios, documentales, dirigidos sobre todo también al alumnado, a universitarios, sobre todo en las áreas de derecho, en las áreas de ciencias de la educación, de enfermería, de medicina. Un poco hemos querido siempre incluir a todos esos agentes sociales que nos podrían ayudar a reducir estos datos y sobre todo a intentar que esas niñas que estaban en riesgo pues no sufrieran finalmente una mutilación. En el 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hacia las mujeres y las entidades locales se les destinaron fondos económicos con el objetivo de atender las diferentes competencias. Desde aquí hicimos campañas de sensibilización y prevención para reforzar la intervención en materia de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos de la ciudad. Y en Alcalá se financió un trabajo de diseño del protocolo de prevención de intervención en mutilación genital. Ya en el 2018 hubo una acción complementaria a estos protocolos y os quería compartir pantalla para enseñaros un poquito las áreas del protocolo que tenemos en la ciudad. A ver si lo consigo. Aquí. Nosotros tenemos un protocolo local de intervención para la prevención y para el abandono de la mutilación genital femenina y quería mostraros un poquito los agentes participantes, porque creo que lo fundamental no es una lucha aislada, quizás desde la concejalía, sino que hemos conseguido pues, que esté integrado el punto del Observatorio Regional de Violencia de Género, la Concejalía de Acción Social, el Centro de Información de CIDAG, que es el Centro Juvenil de Alcalá de Henares. Están incluidas, digamos, las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento, Concejalía de Educación, Concejalía de Derechos Humanos, Cooperación y Desarrollo, el Observatorio Sociodemográfico que se lleva desde la primera tenencia de alcaldía. Está incluida la policía local, que creo que también es un agente fundamental. Y luego están dentro de estos agentes participantes los servicios de salud y educación de la Comunidad de Madrid. Creo que aparte de la sensibilización también necesitamos la ayuda quizás de esos primeros agentes que son los que puedan darnos la voz de alarma, que son los centros de salud, que son el profesorado de nuestra ciudad, que puede quizás tener esa información de primera mano de cuando una de estas niñas pues va a ir de vacaciones a su país de origen, que es uno de los momentos de riesgo en los que pueden sufrir la mutilación. Y también tenemos implicado, por supuesto, a las áreas de salud, como desde los centros de salud al hospital de la ciudad. Aparte de todo esto, también estamos en contacto constante para este tema con juzgados, fiscalía, equipos psicosociales. Absolutamente hemos querido que todos los agentes sociales y todos los servicios estuviesen, digamos, unidos para poder cubrir todas las áreas y para conseguir evitar la mutilación a las niñas que había en riesgo en nuestra ciudad. Aparte de todo esto, también nos apoyamos, por supuesto, en colectivos de la ciudad, que son colectivos sobre todo de acción social y que nos ayudan muchísimo a poder mantener, digamos, esas conversaciones o esas, como decía,
ese marketing de acercamiento, ese marketing de poder llegar a las familias de una manera más viable, ya que muchas veces el gran problema es que no es fácil llegar a estas familias. El objetivo general de nuestro plan era desarrollar de manera coordinada con todos los agentes posibles un apoyo psicosocial a las víctimas y sobre todo una prevención y una sensibilización con el fin de que se garantizara el abandono efectivo de la mutilación genital femenina en el municipio de Alcalá de Henares. Nosotros creamos unos objetivos específicos, que era visibilizar los recursos y sobre todo a los agentes implicados en el municipio, crear unos mecanismos que fuesen muy ágiles a la hora de las derivaciones y las coordinaciones entre todos los agentes implicados y establecer un sistema de trabajo con unas acciones de sensibilización y prevención muy específicas para poder llegar a la población. Los objetivos, como veis, se implementó un programa local de prevención y sensibilización que se ha incorporado transversalmente a través de talleres, jornadas, campañas, proyecciones de cortometrajes, un poquito intentando dar la mayor visibilidad posible. Y sobre todo desarrollando un programa de intermediación cultural que al final creo que es el hándicap que tenemos, es el poder llegar o poder hacernos entender entre las dos culturas diferentes y sobre todo llegar a ellos de una manera más clara y más accesible, que suele ser la parte, digamos, más complicada. Hemos desarrollado los diferentes objetivos del plan para garantizar sobre todo la formación continua a todos los agentes participantes, porque si tú desarrollas el plan y metes a los agentes implicados en ese momento, pero no lo vas sosteniendo a lo largo del tiempo, pues al final esos agentes pueden cambiar de destino o de puesto y pierdes, digamos, ese feeling latente. Entonces intentamos que todo este programa sea un programa vivo, que sea todos los años, que se realicen esas campañas de formación a profesionales todos los años para mantener siempre una mesa activa de profesionales implicados que puedan ayudarnos a mantener este feeling en la ciudad. Ahora, con el nuevo proyecto que hemos realizado, está dentro del programa de detección de otras violencias de género, pues hemos querido hacer una estrategia otra vez, digamos, como otra vez un estudio, un marco, un proyecto con objetivos muy específicos que luego se explicará a la siguiente ponente, un poquito para ir un paso más allá y para mantener, digamos, esa estadística que tenemos ahora en la ciudad, que es una estadística muy buena, y sobre todo esa intermediación, seguir manteniéndola con las familias de riesgo sobre todo para llegar a que la mutilación genital femenina en Alcalá sea cero y sobre todo para ayudar a esas niñas en posibles riesgos a la hora de detectarlo con suficiente antelación como para intermediar con esas familias y poder evitar la mutilación. Así que un poquito esto era lo que os quería contar y bueno, creo que es importantísimo que al final estamos hablando hoy de mutilación genital femenina, pero cuando te adentras o cuando intentas un poco llegar a estos grupos que están en riesgo, descubres que no solo es la mutilación genital, que muchas veces, gran parte de las veces, van, digamos, como unidas a otros tipos de violencia, como es los matrimonios forzosos o simplemente la violencia pura y dura hacia la mujer. Con lo cual yo creo que es un trabajo que tenemos que unir siempre a la lucha incesable en contra de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Sí que es cierto que es muy importante visibilizar porque quizás muchas veces a la sociedad es algo que les suena que está lejos, que no les afecta, digamos,
y bueno, creo que es importante que vean que está más cerca de lo que piensan en sus ciudades y sobre todo darle esa visibilidad y ese apoyo, que yo creo que lo más importante en estos casos es el apoyo a las víctimas o a las familias que haya niñas en riesgo sobre todo, y ese apoyo a esas familias y esa intermediación con esas familias para poder evitar. Patricia, muchas gracias por tu intervención. Ha sido realmente interesante. Yo que vengo también de las instituciones como tú, pues todo esto me resulta, me suena mucho la música y me suena una melodía que además no me desencaja en la cabeza. Todo esto de los protocolos, la intervención desde las instituciones y bueno, además desde los municipios, como tenéis una posición privilegiada en cuanto a cercanía con la ciudadanía, mucho más cercana que, por ejemplo, en el organismo donde yo trabajo, que somos comunidad autónoma, que es un poquito más difuso, pues es realmente interesante siempre escuchar cómo los proyectos a nivel municipal se implementan, quizás con más eficacia si cabe que desde cualquier otra institución. Te quería preguntar, porque han dejado por aquí por el chat una pregunta sobre el protocolo. Básicamente preguntan si es público y dónde pueden encontrarlo. Es un protocolo de la ciudad. Si quieren que se pongan en contacto con nosotros, porque muchas veces a través de las páginas web es como un poco complicado, y se lo podemos hacer llegar. Es un protocolo que lleva muchos años en marcha y no habría ningún problema en hacérselo llegar a las personas que quisieran echarle un vistazo. Vale, entiendo que hay un correo donde se puede solicitar esto de alguna manera, ¿no? Sí, al correo de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá. Vale. Si se ponen en contacto a través de la Concejalía, nosotros se lo podemos hacer. Fenomenal. Fenomenal, Patricia. No sé si quieres añadir alguna cosa más o continuamos con la mesa. Continuamos con la mesa, que yo creo que Saray va a dar mucha más información de lo que estamos haciendo actualmente. Fenomenal, pues entonces sigo tu consejo, Patricia, y voy a dar paso a la siguiente ponente, que es Saray Boleco, de UNAF, que bueno, pues nada, encantado, y te dejo la palabra para que expongas tu enfoque. Muchas gracias, Pedro Pablo, y muchas gracias a la concejala por participar participar en este espacio y darnos un poquito más la visión institucional y cómo se interviene desde las instituciones municipales en la lucha contra todas las formas de violencia de género y en específico la mutilación genital femenina, ¿no? A mí me gustaría compartir un PDF, así lo voy haciendo más ameno. Como ha comentado bien la concejala Patricia, UNAF empieza a participar como iniciativa del área de igualdad en su compromiso por la erradicación de todas las formas de violencia de género contra la mujer y sus múltiples manifestaciones, entre ellas la mutilación genital femenina. UNAF participa como entidad experta por su recorrido y experiencia en sensibilización, incidencia, prevención y atención a la mutilación genital femenina y otras muchas formas de violencia de género, como pueden ser los matrimonios forzados. Comenzamos esta colaboración a partir del 2017 con la articulación del protocolo local, como bien ha explicado la concejala, en el marco de la intervención y actuación y prevención contra la mutilación genital femenina, en el que ayudamos al diseño y revisión del protocolo, pero además en la formación de los profesionales en prevención y atención a la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género en el municipio de Alcalá de Henares, a todos los profesionales involucrados en la atención de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad ante la mutilación genital femenina, de todos los diferentes ámbitos, ya sea sanitario, del punto de violencia de género y de otros organismos, como puede ser la policía local. También en la capacitación y formación de estos profesionales y estas figuras y agentes clave en género y interculturalidad, porque como hablábamos ayer con la mesa de mediación intercultural, es muy importante
que los profesionales y figuras presentes en los servicios de atención tengan estas claves interculturales y estén formados en género para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad ante la violencia de género y que además migran y que además son personas, mujeres racializadas, ¿no? Es muy importante tener ese factor interseccional para mejorar la atención, facilitar la detección precoz y realizar una atención integral desde todos los aspectos, ¿no? Además de ese punto, realizamos otros trabajos de sensibilización con el público en general en 2017, ¿no? Con la llegada de la pandemia en 2020 se paralizó todo, todos lo sabemos, pero como muchos estudios han informado y como muchas de las consecuencias, las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad fueron las que sufrieron muchas más consecuencias debido a sus diferentes realidades, ¿no? Porque están expuestas a múltiples tipos de discriminación y esto les hizo que en una situación de pandemia y de crisis sociosanitaria su situación de vulnerabilidad se agravase. Tras esto, el área de igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares nos vuelve a contactar para retomar todos los esfuerzos y todas las acciones realizadas en anterioridad, antes del parón, con el objetivo de poner en marcha todo el articulado, el articulado local para una atención efectiva de las mujeres, perdón, que se me ha olvidado pasar de las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad ante todo tipo de violencias de género, ¿no? Lo que se plantea es un proyecto comunitario que incluya y active todo el articulado local, ya sean desde entidades a recursos y servicios de atención a las mujeres, a profesionales, el tejido asociativo, las mismas mujeres en situación de vulnerabilidad y las lideresas comunitarias que mueven a todas las comunidades, ¿no? Finalmente, el proyecto, la actividad o el programa se acaba llamando Programa de Atención a otras formas de violencia de género, que pretende pues, dar una atención efectiva a otras formas de violencia de género y malestares asociados, dentro de los cuales se incluye la mutilación genital femenina, centrándonos específicamente en abordar la situación y la realidad de mujeres migrantes y o en situación de riesgo ante este tipo de violencias, ¿no? Y todo esto es posible gracias a la dotación de recursos y de los fondos recibidos por la Comunidad de Madrid y el Pacto de Estado y el Ministerio de Igualdad en el marco de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Esto es importante mencionarlo porque, al igual que hablamos ayer, que es la importancia de dotar de recursos a las entidades e instituciones comprometidas con la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, es muy importante, ¿no? Porque todos estos recursos económicos nos permiten reactivar a las entidades locales, a las figuras locales, a los agentes clave y así mejorar los itinerarios de atención integral que tenemos puesta en marcha, ¿no? Sin esta dotación de recursos, desde la Concejalía de Igualdad no se podrían haber visto comprometidas, no podían haber ejecutado ese compromiso que tienen contra otras formas de violencia, por la erradicación de otras formas de violencia de género y ejecutar todos estos compromisos y estar a la par del Convenio de Estambul protegiendo y atendiendo a mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia, ¿no? Como venimos mencionando.
El programa de detección de otras formas de violencia de género se ejecuta como un proyecto comunitario local que, como ya he dicho, activa a todo entresijo local y se realiza desde un enfoque de género intercultural que tenga en cuenta todas las realidades de todas las mujeres, ¿no? Activando todo el cuerpo de profesionales y agentes claves y construyendo y generando mecanismos de contacto y coordinación entre profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Instituciones, recursos y servicios de atención. Se establece a partir de estos 3 objetivos, ¿no? Realizar un estudio de detención de las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad residentes en la localidad, y saber cómo se están cubriendo esas necesidades, ¿no? Hacia dónde acuden cuando se encuentran en dificultad y si esas necesidades se están cubriendo desde las instituciones. Y cómo se puede realizar una atención efectiva, ¿no? De esas necesidades y si se puede realizar. También desarrollar a su vez, un sistema de actuación coordinado para la prevención y atención a la violencia de género, es decir, poner en contacto y establecer formas de contacto formales a los profesionales de diferentes ámbitos que se encuentran en primera línea de atención, poner en contacto al sistema sanitario, con el punto de violencia, con el centro asesor, con CIDAG, un poco mover todo y también ponerles en contacto con el tejido asociativo formado por asociaciones dirigidas por mujeres migrantes y también a su vez que atienden a mujeres migrantes porque ese es el primer punto de contacto al que acuden las mujeres, ¿no? Y finalmente diseñar un apoyo psicosocial a las mujeres migrantes y vulnerables a diferentes tipos de violencia de género. Esto era importante porque el programa de atención a otras formas de violencia de género estaba dirigido a las mujeres y teníamos que atenderlas desde primera instancia, ¿no? Se estuvo realizando un trabajo de continuidad con una asociación y con unas mujeres participantes de esa asociación, migrantes y en situación de vulnerabilidad, todo un trabajo de sensibilización y empoderamiento de sus derechos sexuales y reproductivos en pos de la prevención a la violencia de género, ¿no? Finalmente, como he dicho, este proyecto de atención pretendía realizar desde lo local una transformación social, ¿no? Y teniendo un impacto real y efectivo en todas las vidas de las mujeres, ¿no? Y aquí por eso pongo esta diapositiva en el que hago incidencia en el por qué debemos trabajar en el ámbito comunitario y local, porque trabajar desde lo local nos ofrece el encuadre metodológico necesario para la intervención integral y que involucra activamente de principio a fin a todos los actores y agentes clave del municipio, ¿no? Facilitando un conocimiento exhaustivo sobre la realidad y las necesidades de las mujeres migrantes, mejorando las estrategias que ya se tienen para la ejecución de políticas públicas, protocolos y marcos de actuación y también dinamizando los espacios de coordinación entre profesionales para la mejora de estos itinerarios de atención integral, ¿no? Y finalmente, para ya acabar, están los retos y necesidades, ¿no? Es necesario un trabajo de continuidad y seguir apostando por la colaboración entre entidades público y privadas, ¿no? Ya incluyendo a las instituciones públicas locales con la coordinación de las asociaciones pequeñas, apostando por un apoyo y colaboración con las entidades y asociaciones pequeñas, ¿no? Lideradas por mujeres migrantes o en la atención de mujeres migrantes, porque como ya he dicho, son las primeras que están en primera línea de atención o a las que acuden las mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Una buena coordinación con ellas facilitaría la línea de entrada a las instituciones públicas, ¿no? Y
también pues generar y continuar mejorando los itinerarios de actuación específicos para la atención integral, construir marcos de entendimientos y coordinación común entre profesionales, que eso es muy importante, coordinarse con profesionales de diferentes ámbitos y también pues promover mecanismos de derivación informados, ¿no? que puedan prevenir la revictimización de mujeres mujeres supervivientes de todo tipo de violencia de género al acudir a instituciones públicas a tener que contar su realidad y su vivencia cada 2 por 3 porque no se ha realizado una buena derivación, ¿no? Sobre todo eso, y como conclusión así para no quitar mucho más tiempo, indicar que la violencia de la MGF, la mutilación genital femenina, es violencia de género y es un problema de salud pública que tenemos que atender desde todas las entidades, desde todas las entidades y todas las figuras, tanto locales como autonómicas como estatales, ¿no? Poner todo en nuestra mano para realizar una transformación social para la erradicación de la mutilación genital femenina, pero también atender a esa realidad desde todas las entidades, ¿no? No solo centrarnos en el ámbito sanitario, sino las mujeres supervivientes de mutilación genital femenina tienen muchas otras vivencias, dolencias, necesidades y dificultades que se tienen que tratar desde diferentes ámbitos. Una actuación coordinada, integral e integrada, ¿no? Y ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Saray. Has terminado haciendo una síntesis muy buena de cómo deberíamos funcionar las administraciones públicas y el tercer sector y las asociaciones civiles para dar integralidad a la solución o la lucha, la erradicación de esta problemática de la mutilación genital femenina en concreto, de la violencia de género en general. Y bueno, ahí entonaré al mea culpa como parte de una institución de a veces las dificultades que tenemos de hacer esa coordinación de una manera absolutamente eficaz. Se pretende, se lucha, se trabaja para crear protocolos, para armarnos de herramientas informáticas, electrónicas, telemáticas que puedan facilitar esa coordinación hoy en día, considerando la complejidad que tienen las sociedades actuales, pero siempre hay alguna fisura en el sistema que nos hace retomar o revisitar constantemente estos temas. Pero bueno, como conclusión, desde luego, ese enfoque integral creo que no hay otra manera. Si no es integral, siempre va a quedar cojo y se nos va a escapar el problema por algún sitio. Entonces, bueno, te quiero agradecer la ponencia, me ha parecido muy interesante, además muy apegada a la realidad también. Entiendo que de Alcalá, no sé si trabajas en Alcalá de Henares o creo que sí, pues entonces ahí habrás tenido conexión también con Patricia, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues voy a dar paso ya a la última ponente, que por la hora, bueno, vamos bien de tiempo. Luego habrá algún huequito para hacer algunas preguntas que estoy recogiendo en el chat. Y bueno, pues la última ponente es, a ver si lo digo bien, Akidwa. ¿Sí? Akidwa es el nombre. Exacto, o sea, está bien pronunciado Akidwa. Bueno, pues Akidwa de Caroline Manji. Caroline. Yeah, Bueno, sí, es Caroline. Lo pone, hola Caroline, good morning. Thank you very much. Pues Caroline viene de Akida Dana África, que es la asociación, entiendo, en la que trabaja, con la que trabaja para la lucha contra esta problemática. Veo que va a hacer la intervención en inglés. Como ha recordado antes Nerea, tenéis el canal habilitado para los que necesitéis, como yo, traducción simultánea. Pues sin más dilación, doy paso a Caroline. Thank you very much. Yes, my name is Caroline Muñi and Muchas gracias. Sí, me llamo Caroline Muñi y trabajo para Akidwa, Akina Dadawa África, que consiste en prestar apoyo para África. Esto se inició en Dublín hace 20 años, en el año 2000. Acabamos de celebrar nuestro 20 aniversario. Lo que me gustaría hacer esta mañana es repasar las buenas prácticas de la participación comunitaria ante la mutilación genital femenina. Y esto se inició hace 20 años porque había mucho aislamiento
se enfrentaban a mucho aislamiento las mujeres migrantes en Dublín y las personas que procedían de diversos orígenes acudían a nosotros porque no sabían qué hacer. Por eso surgió Akidwa, para aunar a estas mujeres y solventar algunos de sus problemas, entre ellos la mutilación genital femenina. Por tanto, las personas que empezaron este tema, que no estuve yo en el principio, empezaron a concienciar a las personas que definen las políticas y a hablar del tema, porque al principio, cuando surgieron 2 o 3 personas que empezaron a hablar de ello, supieron que seguro iban a salir a hablar otras muchas mujeres, y eran muchísimas las mujeres. El problema era tremendo. Esas mujeres no tenían problemas, no tenían acceso, mejor dicho, a la sanidad. Tenían muchas dificultades y todo resultaba muy extraño el estar aquí, porque los irlandeses, sobre todo los más indígenas, pues les sorprendía oír sobre esta práctica tan extraña. Por eso Akidwa tuvo muchísimo trabajo que realizar. Así que como organización, lo que hicimos y lo que seguimos haciendo es crear espacios seguros. Y estos espacios seguros son para las mujeres, para que acudan, se sientan cómodas hablando de lo que ocurre en sus vidas, sobre todo con respecto a la mutilación genital femenina. Porque, como cabe imaginar y como apreciarán aquí todos ustedes en esta reunión, la mutilación genital femenina es una práctica muy oculta, es un problema muy oculto debido a la anatomía a la que afecta, porque no es un problema que digamos, pues tengo un dolor de cabeza o dolor de estómago. Es una práctica y un problema muy oculto, y esto lo tenemos que tener presente cada vez que hablemos del tema. Cada vez que llamamos a alguien para que hable del tema, nos estamos refiriendo a algo muy privado. Ahí radica parte del problema y por eso necesitamos un espacio seguro. Por eso tuvimos que pensar en enfoques, y mi aportación principal en Akidwa ha sido el de hacer surgir estos enfoques que son metodologías participativas, son totalmente benignas. Lo que intentamos es que nuestro enfoque sea muy benigno, porque, como digo, es una práctica muy oculta y no se trata simplemente de decir, bueno, ¿qué tipo de mutilación genital femenina tienes? Hombre, no se puede ser así de directo, se le tiene que dar un espacio seguro. A veces acuden a la oficina y ni siquiera quieren hablar, solo quieren poder asistir, estar en silencio, respirar, y esto tenemos que aceptarlo, tenemos que decir, no te preocupes, ya llegará tu momento y ya hablarás. Además, intentamos ofrecer un asesoramiento gratuito como parte de nuestras buenas prácticas, porque queremos conocer su realidad, queremos conocer mejor a la persona que tenemos delante. Por eso realizamos esta evaluación gratuita, para poder conocer a la persona, para tratar con esa persona cara a cara de forma individual y también así entender cómo interactuar con esta persona a nivel comunitario. Dentro de estas metodologías que llamamos metodologías participativas y de las que voy a hablar mucho más en profundidad ahora, utilizamos unos métodos muy holísticos a nivel comunitario, porque os voy a hablar mucho del trabajo de la comunidad. Y como sé que me quedan 17 minutos, quiero hablar de todo, quiero hablar también de la policía, de lo que puede hacer para ayudarnos, qué pueden hacer los medios de comunicación, porque debemos trabajar conjuntamente, porque Akidwa, dentro del Comité Nacional con la prevención de mutilación genital femenina, también trabajamos. Ya sabemos que el trabajo se tiene que realizar a nivel comunitario, pero hay que proteger también la comunidad para poder obtener unos resultados máximos optimizados y garantizar que la mutilación genital femenina llegue a cifra 0, que ninguna niña tenga que verse sometida a esta práctica. Se trata entonces de frenar, de impedir por completo la mutilación genital femenina y además hacer que las mujeres que ya se han sometido a ello tengan acceso a los servicios de forma holística. Lo que hacemos entonces ahora desde Akidwa es realizar campañas para establecer lo que llamamos un plan de acción nacional de mutilación genital femenina, que lo llevará el propio gobierno.
Este plan de acción nacional lo que pretende conseguir es agilizar los servicios contra la mutilación genital femenina. Y lo que digo con agilizar es, bueno, porque hay que entender que aunque Irlanda es pequeña, también es grande y solo hay una clínica para la mutilación genital femenina en toda Irlanda. Y cuando hablo de agilizar, hablo de que estén disponibles los servicios en los 19 hospitales de maternidad del país, que no tengan que desplazarse desde las zonas remotas hasta Dublín solo para que las puedan ver en consulta. Esto sería muy importante porque muchas de estas mujeres carecen de recursos económicos y no podrán realizar este desplazamiento. Por eso, el agilizar o el optimizar este sistema permitirá que les vean en la ciudad más cercana a ellas. Todo esto procede de nuestras metodologías participativas porque acuden a este espacio, sienten que ya pueden hablar del tema, pueden pedir, reclamar los servicios, saben que les va a ver un ginecólogo en Irlanda, en su hospital de maternidad más cercano. Nuestro trabajo, además, a nivel comunitario, dentro de estas metodologías participativas, es algo muy grande y tiene mucha participación, se va fortaleciendo, vamos aumentando nuestra fuerza, nuestro alcance y también la participación, porque son muchas las fortalezas de las personas que trabajan en la comunidad. No todo el mundo es capaz de trabajar con las personas vulnerables. Esto desde Akidwa lo entendemos perfectamente. Por eso hacemos también trabajo en las universidades y en las instituciones nacionales, porque queremos que de nuevo las mujeres puedan acudir a los hospitales y que sean atendidas por enfermeros, enfermeras y matronas que entiendan, y por eso se les está facilitando formación a este tipo de profesionales desde Akidwa, y yo imparto cursos sobre este tipo de servicios y esta formación y también en el tema específico de la mutilación genital femenina. Y la policía, en la policía hemos realizado también otro plan de formación de cómo hablar de la mutilación genital femenina, porque es un problema, como he dicho, muy íntimo. No se puede hablar de ello abiertamente porque sería demasiado directo y las ahuyentaría. Tenemos que generar espacios seguros y una comunicación positiva. Y además, volviendo a los profesionales de la salud, acabamos de hacer un plan para los sanitarios, los profesionales sanitarios de toda Irlanda. Y además, trabajamos con los que definen las políticas. Mañana mismo me juntaré con un comité sobre igualdad de género y hablaremos, por supuesto, de la mutilación genital femenina en el Parlamento mañana mismo. Y no puedo dejar de lado nuestros embajadores comunitarios que se les selecciona y se les forma con mucho cuidado para que puedan trabajar con las personas afectadas de las comunidades afectadas y así garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios correctos y además garantizar que somos capaces de identificar el riesgo y de minimizar estos riesgos para que las niñas no se vean expuestas a esta mutilación. Además de todo esto, desde el Comité Nacional de Dirección hablamos sobre la mutilación genital femenina, hablamos de coaliciones para que ninguna mujer se quede atrás. Y en cuanto a las políticas sobre mutilación genital femenina, se publicó una ley en 2012 que se aprobó se puso a prueba en 2020 cuando se aprobó finalmente esta ley y hubo una persona sometida, una niña de 1 mes, sometida a esta práctica y a las personas que la obligaron a someterse se les encarceló. Entonces es muy importante que trabajemos a todos los niveles y que asegurar que funcionen las buenas prácticas, porque vale hablar de buenas prácticas, pero esto no es todo. Hay que trabajar con ellas. Hay que trabajar con todas las entidades, con todos los agentes, no solo con una sola organización o entidad. Y aunque ahora estoy hablando de la comunidad,
hablo de las niñas también, de los hospitales, de las matronas, de los enfermeros y enfermeras. Y un reto que quiero plantear es el nuestro como personas que trabajan por y para las personas. No se nos puede olvidar, no nos centramos en las competencias que hacen que funcione. Y es importante entender que la mutilación genital femenina es un tema sensible y las personas que trabajan con las comunidades tienen que acceder de forma correcta. ¿Cómo seleccionamos entonces a estas personas? ¿Cómo les entrevistamos? ¿De dónde las sacamos? Porque tienen que ser buenas personas capacitadas para lidiar con los problemas que acarrea la mutilación genital femenina. Es algo fundamental que a veces se nos olvida, es un reto importante, porque hay organizaciones que trabajan con personas vulnerables, pero no todas tienen que participar. No queremos que entre y salga la gente, que haya confusión, que siempre tengan que estar yendo de un sitio para otro y volviendo a contar una y otra vez su historia. No, queremos establecer una continuidad. Y esto parte de entender que es difícil de hablar de este tema y por eso también es importante el asunto del autocuidado. En Akitwa, como yo he participado en un proyecto a nivel europeo bastante importante, una de las cosas que hicimos fue redactar un manual para los galardonados, para las personas que hablan más sobre el autocuidado. De eso no hacemos mucha hincapié normalmente y sin embargo hay que hacerlo. Estas personas tienen que ser capaces de cuidarse a sí mismas antes de poder interactuar con las personas vulnerables. Tenemos que asegurarnos de que la conversación sea la más adecuada porque no es una conversación cómoda. Y quiero hablar un poco de los retos del futuro porque Nerea me lo pidió específicamente. Hablaré un poco de los retos que tenemos a lo largo de todo el trabajo. Yo cuando miro al futuro y pienso en el trabajo que hacemos, sé que es un trabajo fantástico y como lo son estas jornadas. Y lo que tenemos que generar es una comunidad de la práctica. Una comunidad de la práctica que creo que es importantísima y no sé si estoy pronunciando bien el nombre de Anna Widegren, pero ella es muy importante en este componente, en este elemento. En esta comunidad veremos las buenas prácticas, no prácticas aisladas, sino prácticas que se puedan abrir, desgranar, entender y que estén abiertas al crecimiento, no algo que digas, mira, esto ya está establecido y se estanca, sino cosas en las que se pueda seguir añadiendo, sumando, porque sabemos que el trabajo comunitario es dinámico, las cosas cambian constantemente y en Akitwa ocurre de forma muy rápida. Y además debemos desarrollar las competencias personales que nos harán ser personas capaces de trabajar con gente vulnerable, con personas con vulnerabilidades. Esto nos ayudará muchísimo. Y antes de acabar, porque veo que me quedan 5 minutitos más o menos, me gustaría decir que el trabajo que estamos haciendo es muy bueno y quiero hablar de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Hay mucho trabajo todavía por hacer, incluso en Irlanda, como desde la coalición y todo que se tiene, porque la mutilación genital femenina sigue afectando a las mujeres y a las niñas. Y como he dicho, no se trata solo de evitar que a las mujeres se les practique, a las niñas se les practique una ablación, sino que se cuide a las que ya se han visto sometidas a ella. Hay que pensar, ¿tenemos suficientes servicios? ¿Luchamos adecuadamente por ellas? ¿Hablamos bien por ellas? ¿Cómo de seguros son los espacios seguros que intentamos generar? ¿Estamos listos? Porque ellas acuden a nosotros e intentamos asegurarnos de que los que trabajan con ellas, con las personas vulnerables, tengan también un espacio seguro donde puedan acudir a otros expertos como parte de su autocuidado. Es uno de los retos, como he dicho, que creo que es muy importante en nuestro trabajo porque se habla muy poco del tema. Simplemente decimos, estamos haciéndolo genial, nuestro trabajo es estupendo. Y aunque es cierto, a veces a nosotros como cuidadores nos tenemos que cuidar porque estamos trabajando con personas vulnerables. A veces hay que conseguir un buen equilibrio porque a veces creemos que
como profesionales son invencibles, pero por supuesto que no es cierto. Puede afectarles en lo personal y es importante cuidar de las personas que cuidan de otras. Tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente de establecer un paquete de autocuidado, no solo para las personas vulnerables afectadas por la mutilación genital femenina, sino también para los que trabajan con ellas, los embajadores, los cuidadores, los mediadores, y yo creo que podemos trabajar en ello. Algunos ya lo tendremos establecido, pero sin embargo creo que podemos enfatizarlo todavía más, porque sé lo importante que es. No podemos negar que existe este problema. Tenemos que ser fuertes. Eso sí, queremos ser fuertes, resilientes. Son palabras muy buenas, pero a veces no es la realidad. También somos personas débiles y a veces en nuestro trabajo utilizamos la palabra supervivientes, pero en nuestras comunidades muchas veces no se sienten como supervivientes. Dicen, sí, soy fuerte, soy superviviente, pero por otro lado hay mujeres que vienen y dicen, la verdad, no me siento nada fuerte, no me siento superviviente. Y hay que también entender este enfoque. No hay que forzarlas a sentirse fuertes, resilientes, porque eso no es justo. Y por eso hay que trabajar también sobre nosotros mismos. Tenemos que ir todos acompasados. Y creo que esto ya es todo lo que yo tenía que compartir esta mañana. Os agradezco mucho haber organizado las jornadas y estoy abierta a cualquier pregunta. Gracias. Pues muchas gracias, Caroline, por la intervención. Ha sido realmente interesante. Además, creo que ha aportado, bajo mi punto de vista al menos, un enfoque de otro país, de las instituciones de Irlanda, en este caso, otro país, y me ha parecido realmente interesante el juego de relaciones que has dibujado en cuanto a las instituciones públicas irlandesas y el trabajo que hacéis desde la asociación. Bien, por seguir un poquito con la agenda y no comernos todo el tiempo, porque luego hay otra mesa a continuación, pues bueno, quería hacer un pequeño inciso y quería volver a dar la palabra, si es posible, y si quiere, a Agua Touré, porque a mí se me ha quedado alguna cosa por ahí en el tintero y quería preguntarle. Agua, te voy a lanzar una pregunta. Puedes encender si quieres el vídeo y el audio. Disculpa que te vuelva. Han entrado muchas preguntas, ¿vale? En el chat y tengo algunas anotadas. Entonces, bueno, hay una que le han lanzado directamente a Agua, que están recogida en el chat y que te la traslado para ver cómo la puedes dar respuesta. Y es literalmente, ¿cómo hacéis si para las mujeres no es prioritario, como tú has dicho, tratar el tema de la mutilación genital femenina? Yo creo que lo que la pregunta quiere decir es cuando te enfrentas o os enfrentáis a mujeres que culturalmente tienen dentro de su ADN muy, muy imbricado, muy dentro, el tema de la mutilación como un acto cultural no necesariamente negativo. ¿Cómo hacéis para enfrentaros a ese discurso, para desarmarlo de alguna manera? Mira, yo voy a explicar, mejor hablo en francés, así que se llama, me siento más cómoda en francés. Perfecto. D'accord. Nous, ici a Fuerteventura, en Fuerteventura sabemos que las mujeres que acuden aquí, incluso los hombres, trabajan también para sus países de origen, es decir, también para aportar dinero a sus familias en sus países de origen. Y también se asisten a debates sobre la mutilación genital femenina. Y hemos cogido a algunas mujeres a las que hemos dado formación para hacerles conscientes de la problemática de estas prácticas. Y a partir de estas 10 mujeres que hemos cogido como muestra, también hemos organizado una mesa redonda donde han participado hombres, también adolescentes. Hemos formado a 10 mujeres y después hemos hablado con los hombres, porque también tenemos que hacer participar a los hombres. Después de los hombres se ha dado formación a adolescentes. Se les ha dado trípticos para explicar de qué se trata cuando hablamos de mutilación genital femenina.
Y, por ejemplo, es bueno conectar a estas personas por WhatsApp, también para que tengan contacto con diferentes comunidades, con su comunidad de origen. Es decir, educación al padre, a la madre y al hijo. Porque en nuestra asociación, cuando creamos esta asociación, vimos que era positivo hacer esta muestra primero y entonces cuando tratemos con esta muestra, sabemos que esto se puede trasladar a cualquier familia con la que tratemos. Porque muchas de las mamás que acuden a nuestra asociación tienen la misma edad que las de la muestra que nosotros cogimos. Muchas veces venimos del mismo barrio, de la misma ciudad, entonces compartimos en este sentido a veces la misma cultura también. Y cuando se comparte una misma cultura, esto facilita también el debate. Yo creo que el haber cogido esta muestra funcionó muy bien. Funcionó muy bien. También cuando hablamos con la familia directamente, pues hacemos bromas, transmitimos mensajes. También se termina hablando del dolor que sienten estas mujeres. Por ejemplo, cuando hablo de mi ejemplo, sí digo que sentí un poco de dolor, pero hice la rehabilitación y esto me hizo sentir mejor y esto le da a estas mujeres ganas de buscar asistencia cuando yo les cuento mi ejemplo. Y, por ejemplo, cuando hablo con mi primo, que también pertenece a la parte directiva y trata la violencia contra las mujeres, él explica también que las mujeres sienten dolor cuando sufren la mutilación genital femenina. Y habla de que estas mujeres sufren para que la gente sepa lo que pasa y se comparte esta información con los hombres. Cuando hacemos las campañas de sensibilización a los hombres, es mucho más fácil explicárselo así y también convencer a las mujeres. Durante la época de la pandemia de COVID-19, los africanos a veces vivíamos al día a día. Y hemos visto estas familias que no tenían nada y le llamaban por teléfono y nos decían que no tenían nada. Entonces nosotros contactamos con estas familias para que nos explicaran su situación y comenzamos a hacer recolectas de alimentos y luego ir a su casa directamente para darles estos alimentos que habíamos recogido. Y es que yo recibo llamadas en este sentido. Y esto ha hecho que las personas hayan cogido confianza en asistir a nosotros. Trabajamos en la asociación, dentro de la asociación. Entonces, tenemos el tiempo, tenemos nuestro teléfono que funciona 24 horas. También trabajamos para eliminar las barreras lingüísticas. Entonces, tenemos 8 lenguas para poder tener asistencia lingüística. Hablamos Hassania y varios dialectos también. Esto también nos ayuda a ayudar. Y entonces esto hace que la mujer que necesite ayuda pueda contactarnos en el momento en el que ella pueda, si tiene un día libre. Y esto también hace que restablezcamos este lazo de confianza, porque estas mujeres pueden contactarnos cuando ellas quieran.
Y además, el trabajo que nosotros hagamos con esta comunidad en Fuerteventura se puede trasladar a la comunidad de África también. Cuando hemos visto que hemos creado este lazo de confianza y personal, las personas en Fuerteventura, nuestras personas que nos han contactado en Fuerteventura, a veces nos piden que contactemos con las personas, con sus familiares en África también. La verdad que al público le ha encantado los debates que hemos organizado, y algo que no esperaba es que nos han dicho que nos han también preguntado cómo parar la inmigración clandestina. Las personas con las que contactamos a la asociación también nos dieron una lista de personas de las que no sabían nada, para que supiéramos qué había sido de ellas. Y en este caso de personas que no sabemos si han sido, si han sufrido de la mutilación genital femenina o no, porque están desaparecidas, pues no, yo no sé la solución a este problema, yo no soy médico tampoco, pero sí podemos ayudar en lo que podamos. Bueno, Agua, me parece muy interesante la respuesta que has dado. Te has extendido mucho. Yo creo que has explicado muy bien. En concreto lo que veníamos a preguntar un poco, todo esto que incidían en el chat sobre la prioridad o no, sobre el choque cultural que puede suponer luchar contra la problemática de la mutilación genital. Y bueno, yo creo que para terminar, que quedan 4 minutos, voy a coger otra pregunta del chat que me parece que es un poco lanzada a todas las ponentes de alguna manera. La que queráis, si tenéis algún conocimiento, porque es una pregunta muy concreta, si tenéis algún conocimiento, pues lo compartís. Preguntaba alguien qué se puede hacer para evitar que las niñas que viajan de vacaciones a los países de origen sean mutiladas. Si hay algún protocolo en relación a esta cuestión. Sí, nous, on est actifs. Somos bastante activos en esta cuestión. Se trata de una práctica sobre la que no se tenía mucha idea cómo funcionaba. Y con este pasaporte de viaje, estas niñas llegaban a África y también cuando estas niñas venían a Canarias, pues al principio no había una ley al respecto, claro. Pero con este pasaporte tenemos más control. Y con esto podemos reclamar que es urgente. Porque si estas niñas viajan a sus países de origen, es muy probable que estas mujeres sufran la excisión cuando vayan de vacaciones. Ya, desde luego es un riesgo que la pregunta está evidentemente muy bien tirada porque es un riesgo que parece estar ahí y entiendo que a nivel institucional hay que dar una respuesta también a esto y establecer los protocolos adecuados y utilizar las herramientas oportunas para evitar que esto suceda. Ahora, el riesgo siempre va a estar ahí y bueno, desde luego es una problemática de una complejidad muy importante. No, bueno, il y a... ¿Je peux parler? ¿Puedo hablar? Sí. Il y a un 3 minuto, semaines. Agua. Il y a 3 semaines, on a pu faire la réunion Hace 3 semanas nos hemos reunido con los servicios sociales en Corralejo. También había trabajadores sociales que vinieron de otras partes de Canarias. Entonces hicimos una reunión que para mí fue muy interesante. Y tendremos una reunión pronto con mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina. Lo que los servicios sociales están pidiendo es que se traduzca el pasaporte de viaje al francés y a otras lenguas para que se pueda mostrar a los familiares. Y creo que esto UNAFLO puede ayudar a facilitarlo.
la traducción de esta documentación y si esto puede ser posible. Muchas gracias. Desde Alcalá, por si os sirve, cuando tenemos conocimiento de se tiene conocimiento de algún caso, lo que se hace es que se pone en marcha un protocolo, se avisa a la Fiscalía y sobre todo se hace esa intermediación con la familia para hacerles firmar un compromiso para que no vayan y mutilen a las niñas en sus países de origen. Sí, hasta Fiscalía se unen en la lucha, la verdad. En Fuerteventura todo el mundo hoy se une en la lucha. Tenemos algunos casos, pero para nosotros, como mediadoras interculturales, nuestro punto de vista, c'est faire d'abord la médiation. D'abord la médiation, parce que si on commence à dénoncer, les gens... Nuestro enfoque es el de la mediación, porque así reforzamos la confianza. Entonces, procedemos a la mediación y la denuncia es la última etapa. Porque tenemos una niña que ha sufrido ya un matrimonio infantil. Cuando se le habla de que denuncie, esto hace que se separe de la familia. Entonces, es importante de proceder a la mediación antes de hacer la denuncia. Sí, yo creo que la mediación es importante y dentro de esa mediación también es efectivo que conozcan las consecuencias legales que puede tener, pero sobre todo yo creo que el primer paso es la mediación, como bien estás diciendo, Hawa. El último paso tiene que ser la denuncia, hay que prevenir para no tener que llegar a esa denuncia. Sí, desde luego la prevención es fundamental. Perdona, Saray, que te he interrumpido. No pasa nada, iba a continuar en la línea de lo que estaban diciendo las compañeras. La sensibilización es importante, o sea, es muy importante trabajar con toda la comunidad desde un principio, no que salten las alarmas de cuando uno va a viajar, ¿no? O sea, estar en constante atención y sensibilización de toda la comunidad y realizar ese trabajo comunitario de antes previene que en un viaje de vacaciones mujeres y niñas estén en riesgo de ser mutiladas. Si se hace un trabajo y contacto constante antes de pues esa denuncia, ese riesgo de poder perder a tus hijas por algo que tenemos que deshacernos de muchos mandatos culturales, ¿no? Entonces es importante tener eso y hacer una atención integral de todo. Efectivamente, yo creo que la sensibilización, ese mandato cultural del que ha hablado Saray, que me ha gustado la expresión mandato cultural, la sensibilización, la educación desde pequeños es lo que lleva a que te puedas replantear si el mandato cultural tiene que seguir vigente o tiene que ser revisado e incluso desterrado de la cultura. No seré yo quien no abogue por la riqueza de la multiculturalidad, desde luego me parece fundamental la riqueza que aporta la multiculturalidad, pero en este caso estamos hablando de una acción, de un comportamiento que es evidentemente una forma de violencia de género, que trasciende a los derechos humanos y bueno, creo que hay que mantenerse firme y luchar contra ello. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. No sé si alguna de las ponentes quiere hacer una última intervención, porque me dice Nerea que podemos estar unos cuantos minutos más hablando, un par de minutos, 3. Si alguna de las 4 intervinientes quiere decir algo. Si no, damos por cerrada esta mesa, porque ya veo por ahí que están preparándose para la siguiente. Antes he cometido un error porque he presentado a Ana Widegren como participante de esta mesa, pero no lo es de la siguiente. Entonces, bueno, la veo que está ahí colocándose ya para intervenir para la siguiente. Entonces, lo dicho, si queréis hacer alguna última intervención, veo que no. Bueno, pues muchas gracias a UNAF por organizar estas tan valiosas jornadas. Muchas gracias a las intervinientes por los mensajes que habéis lanzado, por lo que nos habéis dado a conocer y yo personalmente he aprendido bastantes cosas. Siempre se enriquece uno escuchando a ponentes como vosotras y yo me despido, Nerea. Te doy la palabra a ti, ¿vale? Para que cierres. Muchísimas gracias a todas y muchísimas gracias, Pedro Pablo, por supuesto, por toda tu moderación y tus aportaciones. Muchas gracias a todas.